Entonces, la sesión se llama La meditación más allá de la calma, porque como decíamos, hoy en día se habla mucho de la meditación, pero se habla mucho desde esta cuestión de reducción de estrés y como de relajación. Y que aunque eso es muy importante, ¿no? Obviamente, digamos, la meditación va mucho más allá, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto de que va mucho más allá? O sea, pensemos hace 2500 años, cuando el Buda pues se sentó abajo de un árbol a alcanzar la iluminación, pues obviamente no estaba buscando relajarse, aumentar la productividad o mejorar la memoria, ¿no? Lo que él quería era pues erradicar el sufrimiento, ¿no? Ay, sufrimiento. Y no solo para él, sino para todos los seres, ¿no? Y entonces, algo que es muy interesante es que en este proceso de iluminación que el Buda tuvo, él descubrió, bueno, o compartió en el Dhammacappavatthana Sutta las cuatro nobles verdades, ¿no? Entonces, las cuatro nobles verdades. ¿Y dónde están los colores acá? ¿Y cuáles son estas cuatro nobles verdades? O esto como para ejemplificar que va mucho más allá de la que simplemente relajarnos, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice es que en la vida hay sufrimiento, ¿no? Otra vez, bueno, ya pusimos sufrimiento, vamos a dejar. Que en la vida hay sufrimiento, que la fuente del sufrimiento es el deseo, pero que ahorita vamos a abordar esto también, porque luego se interpreta no tan correctamente. Que el sufrimiento termina con el fin del deseo y que, y que existen caminos para, pues justo para lograr este fin del deseo, ¿no? Existen caminos. Él evidentemente propone su camino, pero hay muchos. Está el sufismo, está la Kabbalah, está el budismo, está el yoga, está el camino pues el camino más de los abuelos de Mesoamérica, ¿no? El camino más, pues por decirlo de alguna forma, chamánico, pero el de Gurdjieff, o sea, hay muchísimos caminos. Entonces, sobre todo es lo importante que hay que entender ahorita como de a qué va la meditación, ¿no? O sea, es ir más allá del sufrimiento. O sea, no tanto verla como una herramienta para... reducir el estrés, para mejorar la productividad en el trabajo, que hoy en día pasa mucho, como que creo que hay mucho discurso, una narrativa muy fuerte del mindfulness en específico hacia eso. Y que, aunque no está mal, que es necesario y que son cosas que sí suceden, es un subproducto, ¿no? O sea, no es lo principal. Pero aquí algo que es muy importante es que, bueno, antes que nada, quiero hablar tantito del deseo, porque luego se entiende un poco mal esto. O sea, luego hay veces en las que se puede interpretar que hay que negar el deseo y no va por ahí la cosa, ¿no? O sea, lo que en realidad es que hay dos tipos de deseo, esto especialmente, por ejemplo, para las tradiciones tántricas, y es que hay uno que es como el deseo expansivo y el deseo contractivo. ¿Se ve en la pantalla? O igual y se va a gustar. Luz. Sí, se alcanza a ver como un tachecito y una palomita, ya se quitó Vamos a hacerlo. Vamos a el hacerlo. rebote. Así, grande. ¿Se ve mejor? Sí, Sí, se parece. aprecia bien. Entonces, el deseo, digamos, de este lado es el que es más autocentrado, ¿no? Que busca más bien recibir, ¿no? O sea, yo quiero un Ferrari, yo quiero, no sé, un aumento, yo, ¿no? O sea, muy centrado en lo material y muy centrado en mí, en yo tomar, ¿no? O sea, en consumir energía. Y aquí el tema es que esto genera sufrimiento porque está identificado con lo impermanente, ¿no? O sea, con lo que siempre va cambiando, que ahorita vemos más en específico a qué me refiero con eso. Y, y el deseo, digamos, correcto es el del servicio, ¿no? O sea, como ese deseo de ponerte al servicio de los demás, de compartir, de identificarte con lo que no cambia, ¿no? Con lo real. Entonces, digamos, hay dos tipos de deseo
Y ahorita que hablábamos de las cuatro nobles verdades, que una de las nobles verdades es que el sufrimiento es causa del deseo, entendamos sobre todo qué es cuando es este deseo autocentrado, egoísta y que no busca compartir. Porque este llena, ¿no? O sea, cuando buscas compartir, cuando buscas ser expansivo, cuando buscas justo poner pues todo lo que tú sabes, todo lo que tú tienes, todo el amor que tienes para compartir y para servir a la vida, evidentemente ese es un deseo expansivo y ese sí llena de verdad, o sea, no es tanto como uno de esos deseos de quiero un celular nuevo y ya lo tienes y entonces ahora quieres el siguiente, ¿no? Que no está mal necesitar un celular nuevo y si necesitas un carro, o sea, pero me refiero sobre todo cuando ya es como un deseo desenfrenado, ¿no? De si no tengo eso, mi autoestima y mi felicidad y todo sí, pues todo mi bienestar depende de si tengo eso o no tengo eso, ¿no? Y el tema es que, pues, todo eso, pues, es impermanente, ¿no? O sea, tanto el celular se va a descomponer, tanto el carro se va a descomponer, tanto, o sea, todo va a ir cambiando, ¿no? Y esto, digamos, cuando sí cumples ese deseo de ponerte al servicio, de compartir, o sea, hay una satisfacción mucho más grande, no es tanto como de quiero más, quiero más, quiero más. Incluso a nivel químico es diferente, ¿no? O sea, acá estamos más en nivel de dopamina y aquí entramos más, pues, como en oxitocina, en serotonina, ¿no? O sea, como en cuestiones más profundas. Entonces aquí me parece importante esto para no entender que el deseo está mal, porque hay veces en las que sí se puede caer de no, ya no quiero desear nada, pero no, el deseo también es fuente de vida. O sea, también y es lo que nos impulsa a estar vivos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me parece importante aclararlo. Algo que también es muy importante acerca de a qué me refiero con que la meditación va mucho más allá de simplemente relajarte, es que en el cerebro. Vamos a ver si... Bueno, no soy muy buen dibujante, pero a ver, vamos a imaginarnos que esto es un cerebro, ¿no? En el cerebro está comprobado que al meditar, o sea, ahorita que decíamos de estos cambios que se producen, o sea, cuando tenemos estrés, cuando tenemos ansiedad, hay cambios a nivel muy profundo, o sea, digamos, en la corteza prefrontal, que es aquí. Cuando practicamos de manera constante la meditación, esta zona crece y esta zona es la encargada de la toma de decisiones, de la planeación, digamos, de las funciones cognitivas superiores, ¿no? Y cuando meditamos, esta zona incluso crece, o sea, aumenta su actividad, pero también crece esta zona. Y hay otra, que es la amígdala, que digamos que está por aquí, que este es el centro del miedo, ¿no? Y esta, cuando meditamos, se hace más chiquita y se reduce su actividad. Entonces también, pues, si vivimos siempre en un estado muy estresado, muy ansioso, digamos que esta se hace más grande. Entonces, yo me acuerdo que alguna vez escuchaba, ¿no? O sea, aquí en la Ciudad de México, pues es como, siempre hay tráfico y alguna vez alguien me decía, ay, bueno, pero te acostumbras, ¿no? Y es como es que más allá de acostumbrarte, lo que sucede es que te vuelves más reactivo y te estresas más. O sea, porque luego el estrés, aunque no lo identifiques tú ya a nivel, a nivel consciente, se produce a nivel fisiológico. Y eso es, pues muy importante. Porque luego como que creemos que no estamos en un estado de estrés y de ansiedad, pero el cuerpo sí está con todo ese cóctel pues de hormonas, ¿no? Como el cortisol y como la adrenalina corriendo por el cuerpo. Y además el cuerpo se vuelve adicto a eso, que es algo bastante grave, porque entonces empieza a buscar situaciones que vayan llenando eso. Entonces, por eso también es importante, ahorita en este sentido más físico, fisiológico, meditar, sobre todo tener una práctica constante de meditación. Entonces, esto a un nivel pues, más fisiológico, a nivel psicológico, pues está comprobado que ayuda a la depresión, que ayuda a la ansiedad. Pero algo que quiero tocar y que me parece muy interesante y que siento que no se habla mucho es que hay algo que se llaman los CDs. No sé si han escuchado de esto. Creo que no. ¿Cuál es el término? ¿Civis? CDs. Ah, no estoy Los familiarizada. CDs, según Patanjali, bueno, aquí no sé mucho Patanjali, pero bueno, ahí dice. Los CDs son por decirlo de alguna forma, como poderes, ¿no? Patanjali o sea, se dice que es una persona o no una compilación de personas, pero que escribió un libro que se llama Los Yoga Sutras, que es un libro muy antiguo, el aforismo del yoga.
Y él nos habla, no solo él, pero él es muy famoso, acerca de que cuando uno tiene una práctica muy constante de meditación, puede activar ciertas capacidades, ¿no? Entre ellas, pues por ejemplo, puede ser una que se llama la visión interior, vamos a ponerlo con azul, interior, ¿no? Que esto está muy relacionado con el tercer ojo. Tiene que ver mucho, por ejemplo, esto con la intuición o con, pues, incluso ciertas revelaciones, ¿no? O sea, no sé si aquí les ha pasado, seguramente sí, que han tenido sueños y que de repente, pues, se cumple, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo que se llama la visión interior, ¿no? O sea, que es, digamos, más allá de la visión física, como esa capacidad también interna que tenemos, ¿no? Y para activar esto, hay que entrar en un estado que se llama turilla. ¿Y qué es un estado adormilado? ¿Y qué es un estado como adormilado, similar al sueño, que está más allá del tiempo y el espacio? Está más allá del tiempo y el espacio. ¿Y por qué es importante esto? O sea, cuando nosotros dormimos, la conciencia sigue existiendo, ¿no? Simplemente en un plano diferente, y es justo cuando podemos ir accediendo a información, pues, de otros planos. Entonces, cuando meditamos y entramos en este estado de turilla, que es el estado dormilado, podemos entrar en ese plano de manera consciente, ¿no? O sea, no, porque si dormimos igual y no nos acordamos, igual y son sueños más bien psicológicos y no necesariamente está llegando información relevante. Entonces, cuando entramos a turilla, en este estado dormilado, la actividad cerebral se parece a la del sueño, ¿no? O sea, cuando estamos en las ondas gamma, en las ondas gamma, no, delta, en las ondas delta, que es justo cuando la actividad cerebral es mucho más baja, y que justo es cuando podemos ir accediendo al subconsciente. Entonces, cuando podemos ir accediendo al subconsciente es cuando podemos ir entrando a, pues, al reino de lo, pues sí, al reino del oculto, ¿no? Entonces, pues esto me parece muy importante porque esto se alcanza a través de la meditación. Sin embargo, es muy importante, hablando de otros poderes, ¿no? O sea, de que puedes comprender la mente de los demás, puedes comprender el universo, puedes comprenderte a ti, puedes comprender la disposición de las estrellas, tener mucha fuerza. Y aquí hay que tener cuidado porque sí ha habido maestros importantes que sí han accedido a este tipo de poderes, por decirlo de alguna forma, y lo han usado de forma incorrecta. Entonces, es importante recordar que, o sea, lo estoy mencionando sobre todo para recordar que la meditación va mucho más allá de simplemente relajarte, pero el desarrollo espiritual no busca esto. Aunque puede suceder, como puede suceder que te relajes, aunque no siempre sucede. Por ejemplo, yo en las clases de meditación es lo que digo, es que puede ser que te relajes o puede ser que si traes ansiedad, vivas la ansiedad. O sea, no, por eso yo nunca digo como vamos a relajarnos, ¿no? Porque puede ser que no pase eso. Entonces, lo que buscamos con el desarrollo espiritual, ¿qué es? Lo más importante de todo es la conciencia de la unidad, que va a ir quedando un poquito más claro. De la conciencia de la unidad, ¿no? ¿Y qué es esta conciencia de la unidad? Es básicamente cuando logramos fusionar de manera consciente la conciencia individual con la conciencia cósmica. Es decir, nosotros como, por ejemplo, como una planta eléctrica, digamos, aquí hay una planta eléctrica y aquí hay un foquito, no, no es una clase de dibujo, bueno, como una planta eléctrica, digamos que es de donde viene toda la fuente, pues, de la vida.
pues nosotros somos como un foquito, no es la misma electricidad que esa planta eléctrica. Entonces la conciencia individual es como este foquito y la conciencia cósmica es la planta eléctrica, ¿no? Entonces lo que buscamos con el desarrollo espiritual es sabernos parte de esto y ver que todo lo que existe es parte de la misma unidad de esta planta eléctrica, ¿no? O sea, que le da luz a absolutamente todo lo que existe, ¿no? Entonces, ¿y esto qué es lo que nos permite entonces? Nos permite entonces, justo hablando ya de estrés y de ansiedad también, nos permite ir más allá, porque entonces podemos ver la belleza en cada instante. O sea, podemos empezar a ver el instante y la vida como el mayor regalo, ¿no? O sea, porque pongámonos a pensar un ratito, o sea, un poco en el sentido de la existencia, ¿no? O sea, esta mente cósmica crea el todo, nos permite tener una vida y estamos aquí, ¿no? Y estamos aquí experimentando absolutamente todo lo que sucede, tanto lo aparentemente bonito como lo aparentemente no bonito. Y cuando nosotros logramos mantener nuestra atención en nuestro corazón y ver la unidad en absolutamente todo, es cuando podemos empezar a percibir la luz en todas las cosas, la belleza en absolutamente todo y las enseñanzas en absolutamente todo. Aquí hay una frase que me gusta mucho que es, o todo es sagrado o nada lo es, ¿no? Entonces, lo divino está en absolutamente todo, en todo momento. Y sé que no siempre es fácil de entender y no siempre es fácil de agarrar, pero justo ahí es donde entra la práctica, ¿no? O sea, porque no es tanto entenderlo con la mente, ahorita como lo que decían, sino más bien experimentarlo en realidad, ¿no? O sea, cuando puedes entonces ir llevando tu atención hacia tu corazón, hacia tu presente, y desde ahí decir, ok, está pasando esto, pero yo estoy bien enraizado en mi corazón. Que eso no significa que no duela, que no se sienta feo, pero es ir más allá de las historias mentales que nos contamos, porque sobre todo esas son la fuente del sufrimiento, la historia mental que nos vamos haciendo de las cosas, más que la situación en sí, aunque sea muy dolorosa la situación, pero es sobre todo cuando estamos sobrepensando y dándole la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta, y que todos lo hacemos y todos lo hemos hecho, pero el tema ahí es, para eso también es la meditación, para poder no necesariamente detener ese flujo de pensamientos, pero aprender a saber dónde estás tú y saber que lo que estás pensando no eres tú, ¿no? Entonces ahí es donde también lo que estamos buscando, como crear un poquito de distancia entre el pensamiento y el que observa el pensamiento. Entonces, aquí me parece importante aclarar eso porque, porque sí, si de repente meditamos buscando, por ejemplo, obtener los CDs, pues también es una trampa del ego eso, totalmente, ¿no? Y entonces también se puede utilizar eso, aunque tengas un desarrollo espiritual importante, para beneficio propio. Y entonces, pues justo no estamos conectando con esa energía expansiva. Y entonces, pues estamos volviendo a entrar en el autocentramiento y en el posible, pues, sufrimiento y ya no solo de nosotros, sino de otras personas, ¿no? Porque obviamente cualquier persona que le hace daño a otra persona es porque también está sufriendo por dentro. Todo eso es importante reconocer. Entonces, con ese panorama acerca de que la meditación va mucho más allá de simplemente relajarte, de que hay cambios en el cerebro, de que incluso puede producir ciertas habilidades, y recordando también que el objetivo entonces de la práctica espiritual es saberse uno con el todo desde la experiencia y no tanto desde la teoría, vamos a avanzar, digamos, a la siguiente parte de esto para ir entendiendo también cómo la meditación nos va ayudando entonces a forjar nuestra realidad. Pero antes de avanzar, me gustaría preguntarles, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Hay alguna duda, algún comentario o algo que quieran decir? Bienvenidos a quienes se hayan incorporado recientemente. Gracias, yo, Todo bueno, bien hasta ahorita. igualmente. Dentro. ¿Todo bien? Súper. ¿Se va entendiendo? Sí, Súper. Entonces, ahorita vamos a tocar un tema que igual están familiarizados, familiarizadas, que ahorita que se puso de moda Jacobo Greenberg, vamos a ver el tema de la latiz y el campo cuántico, que es lo mismo, pero con diferentes palabras. Latiz, campo cuántico, ¿no? Digamos, aquí es importante esto porque, bueno, la latiz es básicamente
la matriz fundamental del espacio es tanto lo manifestado como lo no manifestado, ¿no? Aunque lo no manifestado es lo más grande y lo manifestado es solo un puntito. Aquí es donde vivimos nosotros. O sea, aquí este puntito es todo el universo manifestado y aquí es todo lo que existe en potencia, ¿no? Entonces, o sea, evidentemente esto va mucho más allá del entendimiento de la mente, porque pues si el universo es infinito en tiempo y espacio, pues lo no manifestado es mucho más grande y no está ni siquiera en el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, pues no es tanto de querer entenderlo, pero pues sí saber que existe, ¿no? Eh, y aquí algo interesante es que digamos, todo esto proviene, digamos, de la misma fuente, ¿no? De la misma energía. Y, y que esta fuente, esta conciencia universal, influye tanto en esto, ¿no? En la parte no manifestada, como en la parte manifestada. Entonces, esto está cargado de conciencia, ¿no? Tanto lo no manifiesto como lo manifiesto está cargado de conciencia. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el mundo físico, como, o sea, a mí me parece muy evidente que el universo es totalmente consciente, porque, bueno, pues veamos cómo se organizan, por ejemplo, las galaxias, cómo funciona el Sol, cómo funciona la Tierra como un ser viviente, ¿no? O sea, por ejemplo, que el desierto del Sahara manda, pues, arena desde el Sahara que llega hasta el Amazonas y entonces le dota de minerales, y entonces las nubes del Amazonas también le dotan de humedad al Sahara, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo es pues un elemento vivo, ¿no? Y así como está vivo la Tierra, está vivo todo el universo y nosotros somos parte de esa danza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un universo consciente y nosotros vamos con él. O sea, incluso dentro de nosotros, ¿no? O sea, pues las células se organizan de manera autónoma para formar tejidos, para formar órganos, pues nuestro sistema inmunológico pues funciona sin que nosotros tengamos que hacer mucho. Para mover una mano o una pierna pues se mueven, no sé, cientos de músculos y nosotros pues solo tenemos que moverlo, pero si tuviéramos que ser conscientes de cómo se mueve eso, pues no podríamos, ¿no? Entonces, pues es entender que una característica que tiene la latiz es la conciencia. Conciencia o inteligencia universal, inteligencia cósmica. Y que, digamos, tanto en la parte, digamos, manifiesta y no manifiesta, es que lo manifiesto son se llaman distorsiones, ¿no? Y que es la materia o los objetos. Entonces vamos a poner aquí distorsiones. Y el espacio vacío. O sea, digamos, todo esto tiene conciencia. El espacio vacío, o sea, lo que aquí vemos que no hay nada, pues también tiene conciencia, pero está en su estado puro, en su estado no manifiesto. Y las distorsiones, esta silla, este pizarrón, nosotros mismos, pues es cuando ya se vuelve materia, ¿no? Entonces, pero en ambos casos tiene conciencia, quizá en diferentes niveles de sutileza, pero hay conciencia en ambos. Y que ahorita vamos a ver por qué nos importa esto y qué tiene que ver con la meditación. Pero es importante entender esto. Estamos en un campo vivo, consciente, y nosotros interactuamos con él. Y dentro de él tenemos la capacidad de ser autoconscientes de nosotros y que somos parte de ese todo, lo cual a mí me parece muy impresionante. Algo que aquí es interesante es también cómo interactúa el cerebro con la latiz o con el campo cuántico, ¿no? Entonces, digamos, tenemos aquí por un lado cerebro, tenemos por acá latiz y aquí hay distorsiones. ¿Qué son las distorsiones? Todo lo manifestado. ¿Y a qué me refiero con esto, no? O sea, digamos, todo lo que existe es una distorsión de la latiz, pero algo que es muy interesante es que el cerebro tiene la capacidad de distorsionar la latiz. O sea, el cerebro es un modelo de la latiz.
Ahí Jacobo Grinberg lo escribe muy bien en el libro de la teoría sintérgica de qué similitudes hay entre el cerebro y la latiz, que no lo vamos a ver aquí porque pues nos tomaría mucho tiempo, pero básicamente es el cerebro es como una representación o la representación más exacta de la latiz, ¿no? O sea, como que la latiz se autorrepresentó a sí misma en el cerebro humano. Y entonces también tiene la capacidad de distorsionar la latiz. También por eso cuando mucha gente habla acerca de manifestación y cosas así, pues tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo el cerebro, al ser un modelo de esto, tiene la capacidad pues sí, de distorsionarlo, ¿no? O sea, aquí lo importante es que cada activación de las neuronas genera microdistorsiones en la latiz. Y aquí que, digamos, aquí que es lo importante, ¿no? O sea, el cerebro interactúa con la latiz y ve la unión o la separación de acuerdo al nivel de conciencia que tenemos, ¿no? O sea, cuando vivimos en un estado muy apegado a lo material, ¿no? O sea, viviendo en lo que decíamos hace rato del deseo, más acerca del ego, viviendo más desde ahí, es mucho más difícil que podamos ver la unión entre las cosas, ¿no? O sea, para poder ir a esos niveles más sutiles sí requiere que vayamos conectando con centros energéticos diferentes en el cuerpo. Y pues eso se hace con práctica. Entonces, aquí algo importante es que ay, en el mundo manifiesto, pues vemos todo como separado, ¿no? O sea, como esta silla, esta lámpara, pero en esencia lo que lo va creando, la energía que lo va creando es la misma, ¿no? O sea, de dónde surgen los electrones, los protones, ¿no? Hoy en día con esto de la teoría de cuerdas y eso, pues, ¿de dónde surge esa cuerda que al vibrar hace que se genere que pues que termine existiendo una parte material, ¿no? O sea, a eso se refiere con esa fuente, ¿no? Y aquí hay algo importante que tiene que ver también con esto de cómo el cerebro va distorsionando la latiz. Hay una cosa que se llaman los neuroalgoritmos. Y yo voy a poner el borrador acá. Neuroalgoritmo. ¿Y qué es esto de los neuroalgoritmos, no? Primero que nada hay que saber qué es un algoritmo. Entonces, un algoritmo es una receta, ¿no? Es una receta que integra y unifica datos que antes estaban dispersos, ¿no? O sea, y genera una estructura a partir de eso, ¿no? O sea, yo aquí tengo jitomate, cebolla y nopales, los junto y tengo una ensalada de nopal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un neuroalgoritmo, pues es también la manera en la que el cerebro junta la información, integra y concentra la información del ambiente, pero también la información interna, ¿no? Entonces integra y concentra. Entonces, un neuroalgoritmo es como el cerebro, a través de los sentidos, integra y concentra la información del ambiente y la información interna, ¿no? Mientras mayor sea el neuroalgoritmo, mientras mayor sea la complejidad y la información que tiene el neuroalgoritmo, mayor poder tiene. Entonces, mientras mayor información, mayor poder. ¿Y qué es lo que decíamos ahorita? Las neuronas, cada activación de las neuronas va distorsionando la latiz. Y entonces, mientras mayor poder tiene el neuroalgoritmo, mayor capacidad tiene de distorsionar la latiz, ¿no? El poder de los neuroalgoritmos también van definiendo nuestro nivel de conciencia, van definiendo nuestro nivel de conciencia, ¿no? Entonces nos van permitiendo ser conscientes desde la experiencia, pues justo de la unidad, ¿no? De lo que decíamos hace rato. Y entonces, pues esto nos va a ir permitiendo modificar cómo percibimos la realidad, ¿no? O sea, porque pues si tenemos neuroalgoritmos de bajo poder, pues entonces obviamente todo lo que hagamos va a estar muy enraizado en lo material y realmente sí va a ser difícil que siquiera nos haga sentido que hay algo más. Pero pues es justo porque nuestro cerebro no está teniendo la capacidad de decodificar la realidad desde un punto mucho más sutil, ¿no?
Y aquí algo importante es que todas las prácticas de desarrollo de la conciencia incrementan la capacidad de neuroalgoritmización, todas. Lo que decíamos, el yoga, el sufismo, la meditación, ¿no? O sea, el camino de los abuelos de tradición, ¿no? Entonces, todo eso lo que va teniendo efecto en el cerebro es que aumentan el poder de los neuroalgoritmos y la capacidad de decodificar la realidad y de influir en la latiz. Entonces, bueno, hasta aquí lo de los neuroalgoritmos, cómo se integra entonces esto con con la latiz y nos va haciendo sentido, ¿no? También pues con esto que decíamos de los CIDIs y de cómo entonces cómo la meditación tiene un poder mucho más allá de del estrés, ¿no? O sea, vamos viendo que a partir de cómo podemos ir decodificando la realidad, podemos ir influyendo en ella. Y aquí algo importante que quiero decir es que cuando digo la cantidad y complejidad de información que tiene el cerebro, no me refiero a información teórica, ¿no? O sea, de ya leí muchos libros, sino más bien de la información que vas concentrando del ambiente y de tu interior, ¿no? O sea, cómo en el momento presente, en el instante vas juntando todos tus sentidos, todo lo que vas percibiendo, y a partir de ahí entonces va aumentando esa capacidad que tiene el cerebro de bueno, de fortalecer los neuroalgoritmos, ¿no? Entonces, aquí nos va quedando un poco más claro que vamos a poner aquí una personita meditando. Esta es una persona meditando. Entonces, digamos, aquí algo importante es que el pensamiento, y ya estas son las emociones. Entonces, el pensamiento es energía. Y el pensamiento es el vínculo con lo no manifiesto. ¿A qué me refiero con esto? O sea, no sé si les ha pasado que están teniendo cuando les llega alguna idea que no necesariamente ustedes la estuvieron pensando por horas, ¿no? O sea, que simplemente se sientan y de repente llega a forma de una imagen o a forma de una inspiración. A eso me refiero, ¿no? O sea, que el pensamiento se conecta con lo no manifiesto cuando tiene que manifestarse. Y cuando se convierte el pensamiento en una emoción, digamos, es cuando ya se convierte en materia, ¿no? Es cuando ya se vuelve material o real bajo lo que podríamos entender como más manifiesto, ¿no? Entonces, también esta es otra cuestión importante de cómo funcionan los neuroalgoritmos, ¿no? O sea, vamos teniendo mayor capacidad de conectar con lo no manifiesto para poder también ir aterrizando información, ¿no? Y que justo cuando hay una coherencia entre pensamiento y emociones, se emite una señal electromagnética, ¿no? Porque el pensamiento es eléctrico y las emociones son magnéticas. Entonces, cuando hay coherencia entre lo que piensas y lo que sientes, es cuando hay una señal electromagnética. Y cuando hay esta señal electromagnética, entonces es cuando también podemos ir influyendo en el campo cuántico de manera consciente. Y entonces también por eso es bien importante la cuestión de la meditación, porque si todo el tiempo estamos teniendo pensamientos de cierto tipo, pongámosle más negativos, vamos a ir teniendo sensaciones físicas eh, que van a ser acordes a eso, ¿no? O sea, porque pues el cuerpo reacciona a lo que estás pensando. O sea, está comprobado que el cuerpo pues no necesariamente diferencia. Por ejemplo, si tú estás pensando en algo que te hace enojar, vas a tener reacciones físicas de enojo. El cuerpo no va a diferenciar si es de verdad o no es de verdad, ¿no? Hablando, por ejemplo, como en el estrés. O sea, el estrés es una reacción del cuerpo ante el peligro para salir corriendo de, no sé, un león, por ejemplo, de cuando el cerebro se formó en la sabana africana, pero tenemos la misma reacción si nos llega un correo en el trabajo de la persona que nos cae mal o del jefe, ¿no? O sea, es el mismo cóctel de hormonas en el cuerpo, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces por eso también es bien importante aquí aprender a, más que a controlar la mente, a ir más allá de esos pensamientos y a centrarte en la esencia, ¿no? Y aquí algo que es importante es que, bueno, ¿de dónde viene esta fuente, no? O sea, ya hablamos de lo manifiesto, pero hay algo que está atrás todavía de tanto lo no manifiesto y lo manifiesto, ¿no? Que es el observador.
Aquí hay una frase que me gusta mucho de Faruddin Attar, que es un sheikh sufi. El sufismo es la rama mística del Islam. Y él nos dice, ¿no? O sea, el observador es el único aparente, único aparente en su manifestación, único oculto, más manifiesto que la luz. ¿Qué les dice esta frase? ¿Qué les, cómo les llega? Único aparente en su manifestación, único oculto, más manifiesto que la luz. Alguien en poquitos minutos, poquito tiempo que me diga qué le mueve esta frase. A mí más bien me hace como reflexionar, o sea, me llama la atención que sea el único, o sea, que insista o que reitere el calificativo único. Ujú. ¿Qué te llama la atención? Me llama la atención que, bueno, pues sí, que sea el singular, o sea, de alguna forma me hace pensar como que es, como que lo hace responsable o me llama, como que me hace pensar que le dota de algún carácter activo, no sé, como, no sé, eso me hace, me llama la atención porque si leo el término observador, pienso que sería pasivo y me llama la atención que lo haga como, ajá, porque me hace preguntar, por cuestionar, ¿por qué es único? Digamos, para la forma de... Perdón, ¿ya terminaste? Sí, gracias. Para el sufismo, pues digamos, existe una fuente de creación y a partir de ahí es que existe todo lo demás. Entonces, de ahí se refiere al único, ¿no? Como a la fuente de... y que aquí algo importante que decías es como, ¿por qué observador sí, al parecer que observar puede parecer algo más pasivo? Algo que es interesante y que nos comenta Jacobo Greenberg nuevamente es que el observador, bueno, ya borré el observador, pero bueno, vamos a ponerle un ojito para que sea más fácil. Ahí. Esto es un ojito. Entonces, el observador está fuera de la latiz y percibe todos sus estados. Entonces, digamos, aquí está la latiz, puede observarla y puede percibir todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, digamos, no necesariamente está dentro de la latiz, sino que la observa, ¿no? Entonces, como la fuente de la latiz, tanto en su parte no manifiesta como en su parte manifiesta. Eh, y entonces, aquí es algo interesante. Por eso muchas tradiciones, por ejemplo, el mindfulness, bueno, las de budismo sobre todo, lo que buscan es, digamos, como activar esa capacidad de observación, ¿no? Porque el observador va más allá de la mente, ¿no? Justo lo que decías, el observador es estable y constante. El observador es estable y constante, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos activar esta capacidad de observar integrando todos los elementos, yendo más allá de la división entre el afuera y el adentro, recordando que es una unidad, ¿no? Es justo cuando se van fortaleciendo los neuroalgoritmos y llegamos a lo que se llama la unidad consciente, que es justo pues cuando logramos sabernos parte del todo desde la experiencia, ¿no? Aquí me gustaría compartirles, enseñarles un videíto acerca de cómo funciona el observador. Ay, ¿por qué no se pone?
Eh, Déjenme comparto pantalla. Entonces, miren, es un videito muy corto, pero explica bien cómo funciona esto de la observación y, y sobre todo cómo es el rol de la observación en la creación de la materia, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ponerle con sonido. Ay, ¿por qué no se pone play? Ay, a ver, denme un minutito, no sé por qué no se puso. Listo. Este Misterios se llama cuánticos. el experimento de la doble Y rendija. aquí tenemos Me al olvido. padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero, cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir o observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento, los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Pues está interesante, ¿no? Cómo la materia, pues no es materia hasta que se observa, ¿no? Entonces, pues vivimos en un mundo material, pero pues un poco hablando del observador, pues es de dónde viene, ¿no? Pues fue observado. Y también hablando de esta cuestión, por ejemplo, de manifestación, también por eso es bien importante tener una visión clara acerca de lo que uno quiere hacer en general en la vida,
porque al observarlo, entonces también cuando uno puede empezar a, pues, ir alterando esa energía para que se precipite en forma de materia, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Qué les parece el video, el experimento? Está interesante, ¿no? Sí, está interesante. Me recuerda esto como, es esta frase que si nadie vio el árbol caer, sí, ahora sí que no cayó, es algo así, ¿no? Claro. Sí, justo. O sea, como para que algo existe también tiene que ser observado antes. Sí, totalmente. Entonces, pues justo también por eso quería tocar ese tema del observador, ¿no? O sea, pues, de que es previo incluso a, pues, a todo lo que existe y tiene la capacidad de modificar uno u otro, ¿no? Entonces, lo que aquí nos decía Jacobo Grimberg, pues es, incluye a la latiz. O sea, y al poder observar la latiz es anterior a, ¿no? O sea, no es parte de... Y entonces, pues bueno, continuando un poco ya con el tema, pues bueno, entonces ya estamos aquí, ya vimos lo que es el campo cuántico, digo, de manera muy rápida, la latiz, cómo el cerebro puede influir en esta, cómo la materia se ve afectada por la observación. Y antes de pasar a la práctica, vamos a ver rápido nada más un pequeño tema que tiene que ver con esto, que tiene que ver con cómo también subir la energía en nuestro cuerpo para también, una, tener esa capacidad de manifestar, pero otra también como para ir pasando de esos centros inferiores, digamos, no inferiores como de menos importantes, sino inferiores a nivel físico, o sea, que están en la parte de abajo, pues, a los superiores porque justo cuando pasamos la energía a los centros superiores es cuando tenemos la capacidad también tanto de manifestar, pero no solo de manifestar, sino es cuando se va expandiendo la conciencia, ¿no? O sea, porque los primeros tres centros están más relacionados con la parte de la supervivencia. Entonces vamos por partes. Hay un término que hoy en día es muy conocido que es Kundalini, que básicamente Kundalini significa conciencia. Y lo que esta práctica busca, digamos, el Kundalini Yoga en específico, porque hoy en día hay otra cosa que se llama Kundalini Activation y en específico el Kundalini Yoga, que es el que conozco, lo que busca es expandir tu conciencia para llevarte a tu ser original, que podría ser como esa fuente, conectarte con la fuente o con el observador, ¿no? Y el Kundalini lo que busca es mover la energía a través de nuestros 7 chakras. ¿Qué son chakras? Chakra significa rueda y son puntos energéticos en nuestro cuerpo. Tenemos, como decía, 7 y los primeros 3 están más bien enfocados en la eliminación y en la supervivencia. ¿Cuáles son estos primeros 3? Es uno que está en la base de la columna, luego el segundo a la altura de los órganos sexuales y el tercero a la altura del ombligo. Ahorita lo dibujamos para que quede más claro. Los otros 4 es a partir del corazón, la garganta, el tercer ojo y la coronilla, ¿no? Entonces, justo en el corazón es donde se empieza a unir los centros superiores con los centros terrenales, ¿no? Y es cuando entonces vamos empezando a adquirir se van despertando estas habilidades espirituales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo que veíamos hace rato, como de los idis, ¿no? Cuando se va conectando, cuando va subiendo incluso a nivel físico nuestra energía. El quinto chakra, el de nuestra garganta, es el que nos permite expresarnos, pero también hay mucha fuerza de creación, ¿no? O sea, la palabra crea. Por eso también para las tradiciones mesoamericanas, ¿no? El ejecatl es esta capacidad de creación con la palabra, ¿no? Incluso, pues, en la Biblia se dice, ¿no? O sea, lo primero fue el verbo. Entonces, la palabra tiene la capacidad de crear realidades, de destruir, ¿no? Y creo que todos sabemos lo que sucede cuando no nos expresamos correctamente, por ejemplo, en relaciones de amistad, de pareja, de todo, ¿no? O sea, como muchos problemas son por una dificultad de cómo comunicarnos y está muy relacionado con el funcionamiento del chakra de la garganta. El tercer ojo, lo que veíamos hace rato, el sexto chakra, tiene que ver con la visión interior, ¿no? O sea, para poder ir activando
esa capacidad de intuición o poder ir teniendo esas revelaciones, es muy importante también subir la energía a nuestro centro del tercer ojo. Y el séptimo chakra es el que te conecta con la experiencia del todo, ¿no? Entonces, cuando ya subimos desde el primer chakra hasta el séptimo, entonces están equilibrados y ahora sí, entonces podemos ir experimentando esa expansión de la conciencia, ¿no? Entonces, los otros siete chakras, los otros cuatro chakras, perdón, a partir del corazón, están enfocados más bien en la refinación del ser, en la refinación. Y vamos a dibujar tantito estos chakras porque la meditación que vamos a hacer va a estar enfocada en mover la energía a través de los chakras. Entonces, ustedes disculpen mis dibujos, pero bueno. Entonces, imaginémonos que esta es una persona meditando, sus piernas están aquí. Y el primer chakra entonces está en la base de la columna, el segundo a la altura de los órganos sexuales, el tercero en el ombligo, el cuarto en el corazón, el quinto en la garganta, el sexto en el tercer ojo y el séptimo en la coronilla, ¿no? Entonces, es importante porque ahorita vamos a ir moviendo la energía. Aquí lo que se dice es que la Kundalini, esa energía de conciencia, se almacena en el tercer chakra, baja hacia el primero y de aquí se va, digamos, desenrollando como una serpiente, chakra por chakra, hasta llegar aquí y una vez llegando aquí, pues se abre y se conecta con el todo. Entonces, el primer chakra absorbe la energía de la tierra y aquí se conecta con lo sutil, en la parte de arriba, ¿no? Entonces, aquí algo importante que me gustaría también decirles antes de pasar a la práctica como tal es, hay un poema de Rumi, que es otro místico sufi, que me gusta mucho, hablando acerca de esto de la experiencia de la unidad, que dice, no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. Me buscaba a mí mismo y te encontré a ti. Me perdí en tu perfume y olvidé que era yo quien lo respiraba. Te llamé tú hasta que la voz misma desapareció y quedó solo el silencio, donde tú y yo ya no éramos dos. Entonces ahí habla mucho de esto, ¿no? De cómo el ser busca la unión con la totalidad, esa experiencia trascendente. Y con la práctica espiritual te vas dando cuenta de que la experiencia trascendente en sí mismo es la vida y que no es necesario ver luces, ver colores, escuchar ángeles o qué sé yo, lo que sea. Es darse cuenta que la existencia en sí mismo es lo más sagrado que hay. Entonces, por eso es bien importante también siempre tener esa conciencia de la unidad, recordando que en el instante ya está lo más bello sucediendo, aunque no siempre aparentemente sea así. Así que con eso dicho, vamos a pasar a la práctica. ¿Qué les parece? Déjenme bajo aquí la cámara. A ver si un poquito más. Muy bien. Entonces, antes de empezar es importante relajar un poco el cuerpo, la mente. Así que vamos a hacer un breve ejercicio de respiración que nos va a ir ayudando a entrar en ese estado adecuado. Entonces, lo primero que te invito es a que te sientes con la espalda derechita, que subas tus hombros, los lleves hacia atrás y hacia abajo, que metas un poquito la barbilla, que metas un poquito el ombligo. Si estás en una silla, intenta no recargarte en la silla porque es más fácil que te empiece a dar sueño. Y estando aquí, en este estado, comienza a respirar, inhalando en 4 segundos, exhalando en 6 segundos y haciendo una pausa de 1 segundo después de la exhalación. Y continúa así.
Permítete soltar en cada exhalación. Cada vez que notes que tu mente comienza a divagar, simplemente regresa a tu respiración de manera muy amorosa, muy compasiva y sin crear una historia, simplemente regresa. Vas a colocar tu dedo índice y tu dedo medio en tu tercer ojo con tu pulgar de tu mano derecha. Con tu pulgar vas a tapar tu fosa nasal derecha y con el dedo anular y el dedo meñique vas a, bueno, primero vas a inhalar por la fosa nasal izquierda en 4 segundos. Luego vas a tapar tu fosa nasal izquierda, vas a mantener ambas fosas tapadas, vas a aguantar el aire adentro 4 segundos. Luego liberas la fosa nasal derecha, exhalas 4 segundos. Inmediatamente inhalas por la fosa nasal derecha, tapas nuevamente, sostienes 4 segundos adentro, destapas la fosa nasal izquierda, exhalas en 4 segundos e inmediatamente vuelves a inhalar en 4 segundos, tapas nuevamente, sostienes 4, destapas la derecha, exhalas, inhalas y sostienes y vas cambiando de lado. Y así continúa. Inicia por el lado izquierdo, tapa y sostén, destapa el otro lado y exhala. Inmediatamente inhala, sostén, destapa el otro lado y exhala. Y así continúa.
Relaja tu mano sobre tu rodilla e inhala por ambas fosas nasales y mantente ahí unos segundos simplemente observando. Y ahí simplemente, sin modificar tu respiración, permítete observarla. Sé consciente de todas las sensaciones que se producen cuando el aire entra y cuando el aire sale. Quizá puedas notar que el aire está entrando más por el lado izquierdo o por el lado derecho. Quizá tu respiración sea profunda o superficial, rápida o lenta, pero sea como sea, te vas a permitir observarla tal cual es. Y tantas veces te distraigas, tantas veces regresas. Recuerda no juzgarte, no culparte por distraerte. Y poco a poco incorpora a tu campo de atención los sonidos, sean cuales sean, en lugar de verlos como ruido, como distracción, vas a integrarlos, vas a aceptarlos como parte constitutiva de tu presente. Sea cual sea el sonido. Entonces estás en tu respiración y en los sonidos. Poco a poco te invito a que integres en tu campo de atención las emociones, su expresión interna, sea cual sea la emoción que llegue, cómo se sienta, dale la bienvenida. Permítete observar cómo se siente, en qué parte del cuerpo se siente. Y sin analizarla, sin juzgarla, obsérvala. Y date cuenta de qué sucede si la observas sin reaccionar. Sé consciente también de los pensamientos que llegan, sin clavarte con uno, más bien observándolos como si de una película se trataran. Pasa uno tras otro, pero tú permaneces ahí observando.
Permaneces firme, permaneces estable. Poco. Lleva toda tu atención hacia tu primer chakra, en la base de tu columna. Y mientras inhalas, vas a ir subiendo tu atención chakra por chakra hasta llegar a la coronilla. Exhalas y vuelves a iniciar desde el primer chakra hasta el séptimo. El primero en la base de la columna, el segundo a la altura de los órganos sexuales, el tercero a la altura de un poquito abajo del ombligo, el cuarto a la altura del corazón, el quinto en la garganta, el sexto en el tercer ojo, entre las cejas, y el séptimo en la coronilla. Continúa moviendo tu energía desde el primer chakra mientras inhalas. Incluso puede ser tu inhalación un poquito más fuerte y torácica. Y al terminar tu inhalación y llevar tu atención hacia la coronilla, vas a suspender, mientras sea cómodo, el aire adentro. Y luego exhalas y continúas subiendo tu energía mientras inhalas. Sostienes y exhalas. Continúa tu ritmo. Poco más, continúa.
Inhala profundo. Sostén tu respiración adentro. Aprieta tu piso pélvico y el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Exhala. Una vez más, inhala. Sostén y exhala. Comienza a mover los dedos de tus pies, los dedos de tus manos. Mueve tus hombros, tu cabeza. Lleva tu barbilla hacia tu pecho y agarra un poquito tu cuerpo. Poco a poco ve abriendo los ojos. Y cuéntenme cómo están, cómo les fue, cómo se sintieron. Ay, muy rico, muy relajante. Estuvo Muchas muy, gracias. muy padre. Mm, Muy bien. Déjenme pongo la cámara más arriba nuevamente. Y entonces para cerrar, ¿dónde está lo que la meditación y el desarrollo espiritual en esencia busca, pues lo que decíamos, la unión, ¿no? Y eso solo se puede cuando dejamos de identificarnos lo que decíamos al principio con lo impermanente, ¿no? ¿Y qué es lo impermanente? Para el Tantra hay 6 esferas, digamos, de... El cuerpo, existen 6 cuerpos para el Tantra. Para otras tradiciones son 3, 4, no importa tanto el número. Pero digamos, esta primera, 1, 2, 3, acá afuera es como las cosas o digamos las identificaciones, ¿no? ¿Con qué nos identificamos? Entonces vamos viendo que cuando no estamos en un estado de unión y nos identificamos con lo material, pues obviamente sufrimos porque pues siempre voy a querer algo más. Lo que decíamos, quiero un iPhone nuevo, ya salió el nuevo, entonces quiero ese, ya salió otro, pues ahora quiero ese. Luego, la siguiente esfera aquí es el cuerpo. Entonces, cuando nos identificamos mucho con el cuerpo, pues también hay sufrimiento, pues porque el cuerpo envejece, el cuerpo enferma. También cuando estamos muy enfocados ahí, pues no estamos muy, digamos, la opinión de terceros respecto a nuestro cuerpo nos importa mucho, ¿no? Y entonces nuestra felicidad y autoestima está muy determinado en eso, ¿no? Luego está la mente. Y cuando nos identificamos mucho con la mente, o sea, si el cuerpo es rápido, digamos, en ser, o sea, es impermanente, la mente es todavía mucho más rápida, ¿no? O sea, va un pensamiento tras pensamiento tras pensamiento. Y entonces aquí es cuando nos identificamos con, yo soy muy listo, yo soy muy exitoso, yo soy, digamos, nos vamos identificando un poco más en esferas intelectuales, pero de todos modos son, pues, no reales en el sentido de que siguen siendo impermanentes, ¿no? Luego está el prana o la energía vital y que, digamos, aquí aunque ya nos vamos acercando más, como lo que hicimos ahorita es mover justo el prana, pues también aquí cuando nos identificamos en este punto, pues aún está habiendo aquí muchas fluctuaciones, ¿no? El prana se puede estancar en un lugar, el prana, digamos, pues
no, o sea, sigue siendo fluctuante, ¿no? Luego está el vacío trascendente se le llama, que es lo que en el budismo se le llama el sunyata. Y digamos, aquí aunque es el objetivo muchas veces de la práctica budista, llegar a ese estado, identificarte con este nada más, aquí el problema es que empezamos a disociarnos quizá un poco de la realidad, ¿no? Entonces comienza a ser un poco difícil relacionarte con las personas, si no se habla de ciertos temas en específico, pues igual y te retiras. Y lo que también se busca en un estado de unión es ver lo sagrado en todo, ¿no? O sea, no tanto como sacralizar algo y pensar entonces que lo otro en contraposición está mal, porque pues en el estado de unión todo viene de lo mismo, solo son diferentes niveles de conciencia. Y entonces el último estado, el de la unión, es el de la conciencia o el ser. Entonces cuando nos identificamos con este, ¿no? Que es como nuestra esencia, pues justo aquí es donde no hay sufrimiento porque entonces sabemos lo que hay más allá, ¿no? Lo que somos verdaderamente, lo que hay en nuestro corazón. Y entonces cuando estamos aquí, digamos, todo esto va impregnando las otras capas, ¿no? O sea, todas se impregnan, entonces la conciencia, pues como decíamos, surge desde la fuente de la conciencia e impregna todas las demás capas, ¿no? Pero mientras más nos identifiquemos con estas, pues más difícil va a ser llegar a esta, que esta es la, pues digamos, la imperecedera. Entonces, pues justo lo que buscamos con la meditación es pues llegar aquí para poder llegar justo a este estado de la unión, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso es la clase. Em, no sé cómo van, cómo les llegó, qué les movió, si les hizo sentido. Cuéntenme un poquito. Bueno, voy a hablar, ya que este, me gustó el ejercicio. A mí me cuesta mucho llevarlo al cuerpo, como que soy Ujú, mental. Em, de nuevo, me resuena mucho como en la parte lógica e igual, como mencionaba, creo que se llama Rosario, o sea, he hecho meditaciones guiadas, pero así como la disciplina, como la autodisciplina me cuesta mucho, como que mi cabeza siempre anda. em, y nada, me gustó el ejercicio, me dejó pues más tranquila, me ayudó como a despejar como muchas ideas y cosas. Y en general, bueno, la clase y todo el aspecto teórico, me gustó que lo abordaste de varios, ahora sí que desde varias disciplinas, ¿no? O varios teóricos. Y me gustó ahí como esa parte del observador, no sé, me hace pensar como en la física, como en la teoría cuántica, ¿no? ujú, Eh, y todo me parece muy integral, o sea, ahorita que estaba como viendo este dibujo, bueno, este diagrama que estás ahí poniendo en el pizarrón, también me hace pensar en este ejercicio de respiración, de pasar como por todos los canales energéticos, ¿no? O sea, a final de cuentas todo está pues todo está interconectado y al claro, final de cuentas cómo el equilibrio de todo eso o cómo esa unión acaba integrándolo y llevándolo a otro plano. sí, totalmente. Sí, pues justo, ¿no? Es como también vamos viviendo todo esto, como dices, más allá de lo intelectual, ¿no? O sea, cómo lo vamos integrando en la experiencia que es donde donde pues está el verdadero poder de cualquier práctica, ¿no? Es un poco como en el gimnasio, si pues un día hacemos una lagartija o algo así, pues evidentemente, pues igual y no vamos a desarrollar mucho músculo, ¿no? Entonces, me gustaría, pues bueno, les comentaba que me gustaría invitarles a la comunidad de meditación, por si les llama, les muestro cómo está la cosa. Entonces, pues hay tres opciones diferentes, que es la comunidad consciente. La primera, aquí la de meditación, el nombre es comunidad consciente. Y aquí pues nos reunimos los domingos y los martes. Los domingos a las 8:30, a las 8 y los martes a las 8:30.
por esta clase. Entonces, de hecho, ahorita terminando me conecto ahí. Y esta pues incluye también pues estos talleres, estas clases que estamos dando a partir de la próxima semana van a empezar a tener un costo. Entonces en esa comunidad pues bueno, este tipo de clases como talleres especiales pues van a tener un descuento. Y hay otra comunidad que se llama el Código de la Creación en la que profundizamos pues en la parte de respiración funcional, en la parte de respiración funcional pues es como un método que se llama Oxygen Advantage que nos va ayudando a pues entrar en estados de relajación profundo, en la parte de Kundalini, en la parte de Mindfulness, en algo de Visioning también para la cuestión de manifestación. Y pues bueno, ahí hay dos opciones, o las grabaciones o la parte en vivo. Em, y pues bueno, para la primera es una mensualidad de 500 pesos, son 8 sesiones al mes. Para la siguiente, o sea, obviamente cada una te va incluyendo lo de la anterior. La de solo grabaciones te incluye las sesiones de los martes y de los domingos, más las grabaciones, más descuentos. Y esa está en 700 al mes. Eh, y en la última, pues es donde está también el curso como tal, ¿no? Que es pues ahí donde vemos todos los aspectos teóricos y hay una sesión específica de refuerzo para lo que vemos ahí, hay ejercicios grabados y pues todo queda grabado. Y pues bueno, esa está en 900 al mes. Y pues bueno, también si se quieren inscribir, pues bueno, hay un descuento en las próximas 24 horas que se puede diferir a meses también, ¿no? Que está básicamente a 4,000 el año, o sea, es acceso pues, por un año, 6,000 pesos un año en las grabaciones o 7,000 por un año en el que incluye todo. Entonces, pues ahí me encantará verles y... pues bueno, ahí quedó al pendiente. No sé si tienen alguna duda o algo. Para definirlo, o sea, te podemos contactar a través em, o sea, de WhatsApp o de Instagram. Sí, por WhatsApp está bien. Ahí en el grupo está mi número, entonces ahí pueden escribirme sin tema. Va que va. Súper. Entonces, pues bueno, pues fue un gusto compartir con ustedes. Les mando un muy fuerte abrazo y pues ojalá sigamos compartiendo porque pues bueno, también la idea no es tanto como de yo, o sea, bueno, sí, yo guío las clases, pero pues la idea es ir armando algo más, pues como comunidad, ¿no? No tanto como escuela de que es un maestro el que se la sabe, sino pues ir armando en conjunto. Entonces, pues bueno, si su corazón resuena, pues ahí está mi teléfono y les mando un muy fuerte abrazo y pues ojalá nos encontremos pronto. Gracias. Hasta luego. Mucho gusto. Mucho Muchas gusto. gracias, mucho gusto. Ustedes.